Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos inmensas, inmensas gracias, Señor, por regalarnos estar este domingo echando un vistazo con tu mirada a la semana que terminó, con los diferentes balances que hemos ido haciendo cada día, con las revisiones de la cruz que hemos ido haciendo cada día, con las acciones de gracias que hemos ido haciendo cada día, para poder reafirmar esa acción de gracias por tanto que nos has dado esta semana, individualmente, como hermanos en la misión, para pedirte perdón por no habernos negado suficientemente, aquí o allí, en esto o en lo otro. Simplemente buscarnos a nosotros mismos y no al prójimo, no tu voluntad. Y mirando con tu mirada esta próxima semana, no para adivinar el futuro, sino para disponernos a él, de tu mano y en tu mano, sea lo que tú tengas previsto. Esta semana terminan varias cumbres del futuro, la de el Foro Económico Mundial en los Emiratos Árabes Unidos con Klaus Schwab. También esta semana termina, precisamente se llama así, la Cumbre del Futuro de la Humanidad en la ONU. También la cumbre de los países BRICS, también el sínodo, que aunque las conclusiones no saldrán todavía, me imagino que tardará hasta que el Papa conteste. Es una semana importante en el futuro inmediato de la humanidad y muchas cosas más que han querido que coincidan, ¿no? Por las guerras y las advertencias de China en Taiwán, rodeando ya toda la isla, las advertencias de la Guerra Santa. En fin, es que son muchas cosas esta semana que, bueno, pues nosotros aquí, protegidos por ti en una burbuja, no podemos dejar de estar despiertos. Y como dice Jesucristo, aunque no nos vamos a detener en este párrafo, sino en el último, pero dice, ¿sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las oprimen y los poderosos las avasallan? No tiene que ser así entre vosotros. Entonces, claro, todas estas cumbres de esta semana, la cumbre de los BRICS para la nueva moneda, de control único, la cumbre del futuro de la ONU, la cumbre, las que he mencionado antes, ¿no? La cumbre que terminó ahora esta semana también en los Emiratos Árabes Unidos, el propio sínodo que también termina, todo marca un antes y un después para la nueva etapa que viene. Y es para eso, para ese control y esa tiranía que esperemos que en la Iglesia, obviamente, el Papa logre hacer prevalecer el amor, lo que el Señor nos pide, de amar, de ir a las periferias y amar al humilde y ayudarle al humilde, que quiere decir sí aunque no pueda, que haga contrapeso el resultado de ese sínodo a todas estas cumbres que van en sentido contrario. Entonces le pedimos pues al Señor que nos ayude a poder ver con sus ojos, ser mansos como paloma para lo que el Señor quiere, pero astutos como serpiente para lo que el mundo, o más bien la mundanidad del mundo, quiere. Hoy el Señor nos trae ese evangelio tan maravilloso en el que nos enseña tanto. Un evangelista incluye a la madre de Juan y de Santiago, el otro evangelista, pues va directo con Juan y Santiago, pero al final se trata de esa situación tan humana. Señor, necesitamos pedirte algo. Sí, ¿qué quieres? ¿Qué queréis que haga por vosotros? Tan humilde el Señor y tan paciente, sabiendo lo que le van a pedir, la barbaridad que le van a pedir, pero él, ¿qué queréis que haga por vosotros? Pues nada, solo que en el trono tuyo nos sientes a tu izquierda uno y a tu derecha otro. Punto. Eso es todo lo que pedimos. Que en ese trono celestial, en ese reino, estemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Como se diría aquí en España, no pedís nada. O sea, es que es increíble. Son sanos, la verdad, son todos muy campechanos. Lo piden ahí con desparpajo delante de los otros 10 apóstoles, porque estaban los 12. Hoy en día, con tanto retorcimiento que tenemos, quizá pues iríamos por detrás, civilinamente y tal, no, estos van de frente. Solo pedimos que en el reino tuyo estemos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y sale ese párrafo tan hermoso, tan grandioso, en el que el Señor nos enseña tanto, tanto que merece la pena no leer una frase, sino el párrafo entero. ¿Sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las oprimen? Los poderosos
las avasallan. No tiene que ser así entre vosotros, al contrario. Quien quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Es un párrafo importantísimo. Vale para todo. ¿Vas a pedir un milagro? Ten cuidado cómo lo pides y con qué objetivo y con qué fin. ¿Quieres pedirle al Señor que te quite parte de la cruz? Ten cuidado cómo pides ese favor. Puede que sí, que sea parte de una cruz que tú te has inventado, que no es una cruz que Él quiera. Y entonces, pero también, ¿cuál es el fin? Es servir, ser esclavo de todos, servir en ese plan de salvación y rescate y redención de muchos, que por cierto, entre paréntesis, aquí no dice todos. Habitualmente la gente añade la palabra todos, pero no es todos, es muchos, porque hay muchísimos que se condenan día a día. Y no queremos oír hablar de eso, pero es una realidad. Cierro paréntesis. Ten cuidado, tengamos cuidado, cómo pedimos lo que pedimos, cómo ofrecemos lo que ofrecemos, cómo nos comprometemos, ¿para qué? Para cumplir. Me piden esto y yo digo que sí, me comprometo y cumplo, y además encima quedo bien y además encima me dan las gracias, o para ayudarle al Señor en el plan de rescate y salvación de sus almas. De una manera oculta o de una manera visible, depende, cada caso es cada caso. Hay veces que toca de una manera visible, porque sí, alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablar, alguien que tiene que dar un paso adelante, dirigir cosas del mundo, de la misión, de la familia, del trabajo, pero alguien tiene que tener la iniciativa. Vamos a tomarnos un café todos, un descanso en el trabajo para orar. Recuerdo cuando trabajaba en una empresa en Estados Unidos y se empezó a generar talleres de discernimiento de oración de los misioneros en las oficinas. En aquel entonces no había el problema que hay hoy, que todo está prohibido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Jesucristo está prohibido, como ese deportista de élite que le acaban de sancionar por haberse dado la bendición, después de haber ganado. En aquella época se podía. Y entonces, claro, pues alguien tenía que dar el paso adelante para convocar, pero era para servir. En ese caso era, recuerdo, una mujer, para ser esclava de todos. Y a partir de ella, pues claro, hubo también un grupo de chicos, nos dividíamos en chicos y chicas. Alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que recibir las felicitaciones a veces, ¿no? Pero hay que saber recibirlas también, con humildad, haciendo que la mirada se dirija al Señor, no a nosotros. Quien quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor. Quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Que cada uno, en su balance diario, revise en qué puede ser servidor, en qué puede ser esclavo. Pero para la frase última del párrafo, por la redención o rescate de muchos, de este, de aquel, del otro, no para amarle a él con su pecado, no, para amarle a él para que salga de su pecado, amar su salvación, para servir al Señor y a esas almas en su plan de rescate y salvación, redención. Y fijaros que, antes de terminar, el recorrido del Evangelio pasa por el cáliz de la crucifixión de Cristo, el martirio de Cristo. Ellos no se enteraban. Cuando les dijo, ¿beberéis el cáliz? Y ellos, sí, claro, lo beberemos, claro que sí. Claro, no sabían, no conectaban con Jesucristo. Beber el cáliz, derramar su sangre, ese vino convertido en sangre de Cristo día a día en la Sagrada Eucaristía, en el santo sacrificio del Cordero, del gran Cordero de Cristo sobre el altar por nosotros, un día y otro día, un día y otro. Sacrificarse y entregarse, ser esclavo nuestro. Claro, para Él no hay un antes y un después, para Él todo es hoy. Depende de cada alma, está naciendo como un niño Jesús, o depende de cada alma está resucitando, o depende de cada alma está ahí cada día.
sacrificándose como cordero con su sangre, con ese cáliz, que ellos no sabían a qué se refería cuando dijeron, sí, sí, claro que beberemos de ese cáliz. Pero en fin, al final es eso, ser servidores, esclavos. Quien quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. En este carisma el Señor nos regaló, como bien lo define el carisma, como está registrado en la Iglesia, dice servir. Por eso destacaba esa palabra de Jesucristo, servidor. Dice nuestro carisma, servir a Jesucristo en la salvación de sus almas confundidas por el maligno. Sí, hay muchas almas confundidas en nuestro entorno, muchas. Desde algún sacerdote por ahí despistado, algún religioso, religiosa, pero también algún hermano nuestro en la parroquia, en la familia, entre los amigos, que creen, no se sabe si consciente o inconscientemente, igual que no sabemos hoy Juan y Santiago, si lo que querían era estar cerca de Jesús o lo que querían era poder. Sabemos que está mal lo que dijeron, su intención no la conocemos, pero está mal, por supuesto, lo que dijeron. Pero entre nosotros hay muchos confundidos. Vuelvo y digo, quizá conscientemente, quizá inconscientemente, solo Dios sabe la intención de cada uno, pero muy confundidos. Mucho. Cada vez nos damos cuenta de día en día más y más almas confundidas. A veces parroquias enteras, confundidos por el maligno. Por eso nuestro carisma es servir a Jesucristo en la salvación de sus almas, que es lo único que importa, el mandamiento del amor. Para eso nos mandó. En la salvación de sus almas confundidas. Y sí, eso duele porque a veces, no siempre, a veces. Igual que decíamos ayer, ¿el dinero se necesita? Sí. El dinero en sí mismo no es malo. Depende del uso que le demos para cumplir la voluntad del Señor, ¿no? Para pagar colegios, alquiler, lo que sea. Bueno, pues igual esto. A veces toca ocupar un cargo, el párroco puede ser párroco, etcétera, pero con el objetivo de servir a Jesucristo en su plan de salvación de almas, no con otros objetivos. Sí, la humildad es el centro de este Evangelio y ser servidor es el privilegio más grande que podemos nosotros tener, como dice aquí Jesucristo, ¿no? Quien quiera llegar a ser grande, o sea, en el cielo se refiere, que sea vuestro servidor. Servir a Jesucristo en la salvación de sus almas confundidas. Ayudemos a nuestros hermanos. Que no nos escucha sino 1 de cada 100. Bueno, pues un alma que habremos ayudado a que se arrepienta y se ponga camino de su salvación y al servicio al Señor de la salvación de otros. Que los 99 no nos escucharon. Bueno, pero estamos para lo que estamos, no para otra cosa. No porque la moda o la corriente empieza a llevar en otra dirección opuesta a la que Dios quiere, hemos de sumarnos. No, estamos para servir al Señor y a las almas. Y por eso nos mima tanto. Los que estamos aquí, el Señor nos mima mucho, porque luchamos por perseverar y permanecer sirviéndole en sus almas. Ya está. Que a veces hay que callar, orar y ofrecer, sí. También así estamos sirviendo. Gracias por darnos tanto, por hacernos sentirnos con tanta paz en medio de todo lo que nos rodea y que nos va a rodear más todavía. Gracias, Señor. Gracias. Eso es infinito. No somos capaces de comprender ni de comprehender cómo es que esto funciona. Nos das tanta paz. ¿Y cómo no te vamos a decir que sí? A servirte, a ser esclavos. Ayúdanos a servirte, a perseverar, a amar a las almas como tú las amas, al servicio de este plan de rescate y redención de muchos, para bien de todos los que tú quieras ponernos en el día a día de nuestra vida y para bien de las nuestras. Amén.